Tiene la palabra la comunidad Tamara Arimborgo. Gracias, Presidenta. Un saludo especial al exministro Idel Beckler, al maestro Idel Beckler. Quiero saludar el buen gesto que tuvo el exministro de traer el informe de lo que fue su gestión. Ojalá que esto se hubiera dado en las anteriores participaciones, Presidenta. La semana pasada, desafortunadamente, esta comisión fue tan atacada, tan vapuleada por exdirectoras que tenían la obligación de asistir a esta comisión, trayendo ya la información requerida por la misma. Salieron a decir los medios de comunicación de que se trataba de profesores que habrían sido maltratados por esta comisión. Profesores eran directoras en orden jerárquico dentro del Minedu, con 18.000, 22.000 soles de salario. Ojalá que en algún momento esto también hablen los medios de comunicación. Personas que tenían decisión y lejos de asumir su responsabilidad, lo único que hicieron fue mancillar a esa comisión investigadora que está en busca de verdad, que está en busca de resultados. Entonces, por ello va mi saludo a que usted haya traído, exministro, su informe de su gestión, el informe de su gestión. Hemos hablado acá y me encanta, porque yo también soy maestra, me encanta poder señalar los pilares de la educación dentro de 4 puntos bien marcados: los maestros, la currícula, que es la Biblia en todo centro educativo, infraestructura, y usted señaló los problemas que encontró en Promiet, y finalmente algo tan importante: los alumnos, los textos escolares. Y allí quiero precisar hoy mis preguntas, son varias. ¿Cuál fue el diagnóstico que realizó la DIGERE y la OPNATE al inicio de su gestión? ¿Y en qué condición usted la deja? Si nos alcanza más adelante, no tengo ningún problema, Presidenta, que la respuesta nos pueda pasar en otra oportunidad. Si me permite, Tiene que responda. Hay varias siglas que me estaba aprendiendo recién. La DIGERE creo que es materiales educativos. Sí. Y la otra, El Observatorio de Textos Escolares, OPNATE. Muy bien, congresista, le agradezco sus palabras, como a todos. Pero me faltan otras preguntitas para tal vez ir avanzando o Responda. o para responder inmediatamente. Como ustedes gusten, yo he venido dispuesto a responder todo lo que pueda. Para que responda la primera pregunta. En primer lugar, la dirección de material educativo, cuando nosotros llegamos en octubre, nos dedicamos a todo lo que era mejorar y distribuir lo que no se había hecho de los materiales educativos con errores ortográficos. Y luego a mirar el presupuesto para el 2018, pero puse interés, porque inauguramos más de 10 colegios, en ver no solamente la distribución de textos, sino ver el equipamiento con computadoras, porque no siempre la obra del colegio viene acompañada con equipos como computadoras. Entonces todo eso nos dedicamos fundamentalmente. Pero lo que puedo decir, porque ya está en el informe que le he hecho llegar, ahí están las cantidades. Y si se requiere mayor información, le diré a mi ex viceministro, que no ha podido venir, para decirle a la que fue directora que nos haga llegar. Pero ahí ya hay información en el informe. Segundo, quiero agradecer al Ministerio de Educación que me ha hecho posible entregar esto, porque si no, no hubiese cumplido. Agradezco a la Oficina de Archivo del Ministerio. Claro, lo pedí cuando estaba en las clínicas y me ha llegado recién el jueves, de tal manera que eso ha permitido cumplir con una obligación que me corresponde como de funcionario.
Para que continúe con señora Tamara Arimborgo. Bueno, ya hemos escuchado que usted fue viceministro de la gestión Chan. Y también 2008. de la gestión, permítame, Ajá. de la gestión Sota Nadal, los 2 años y medio últimos del gobierno de Toledo, y también 9 meses con Marcial Rubio en el gobierno de transición. ¿Ah? Para que continúe. ¿Puede darnos un balance acerca de las modalidades de adquisición de textos escolares desde dicha fecha hasta la actualidad? ¿Hemos mejorado en la calidad de textos con el uso de dichas modalidades? Para que responda. ¿Cómo le agradezco la pregunta? Y le agradezco todas las preguntas de los señores congresistas. Mire, el año 1987, yo fui director adjunto de primaria y secundaria, destacado por mi colegio, sin cobrar haberes al ministerio, porque después me volví a mi colegio porque me nombraron director. Yo siempre colaboraba con el ministerio, pero no por consultoría, ni trabajos, ni pagos, nada. Y ahí me daba cuenta que se distribuían de manera inorgánica textos de primaria, pero no había una política de textos establecida. Antes hubo un intento también con el ministro Pango, el 1985, pero fue el 2004 cuando llegamos al ministerio en la gestión del exministro Malpica, que estaba en marcha una política de textos para primaria que nosotros inmediatamente valoramos y tomamos en cuenta y la convertimos en banco de libros. ¿Qué significaba? Hacer libros para primaria todos los años era imposible. Hicimos la política de banco de libros. En el año 2004, como viceministro, había un proyecto que se llamaba el BI2. Fue un buen proyecto para educación secundaria y educación técnico superior. Y estaban haciendo textos para secundaria. También dijimos, transformémoslo en banco de textos para secundaria. El 2008, 2007, cuando ya teníamos bancos de textos que se iban renovando, actualizando en primaria y en secundaria, hicimos la política de materiales educativos, deportivos, cuadernos de trabajo para iniciar. Al 2011 quedaron establecidos los bancos de libros de primaria, de secundaria y la política de materiales para iniciar. Esto, en líneas generales, se continuó en la primera gestión del gobierno de Humala con la doctora Patricia Salas. Pero después ha venido como una anarquía, donde los bancos de libros ya no se renovaban cada 3 años, donde se hacían textos para la jornada escolar completa, textos para los COAR. Y llegamos ahora, al 2019, que prácticamente los bancos de textos en primaria y secundaria están totalmente desactualizados y muchos vienen desde el 2015, 2014. Han habido parches, etc. Entonces, hay que retomar los bancos de libros que se van actualizando todos los años y se renuevan totalmente cada 3 años. Conclusión, se comenzó muy bien, hasta la época de la doctora Salas. Después un poco que esto se ha ido deteriorando. Espero que la ministra Ford Pablo retome esta medida. Para que continúe, congresista. Gracias, presidenta. Precise qué textos, materiales educativos, cuadernos de trabajo presentaron errores al asumir su gestión y qué medidas tomó al respecto.
¿Existe alguna investigación que hizo para determinar responsabilidad sobre el particular? Voy a reiterar la respuesta. Estuvimos como 2 o 3 meses encargados de esto, aparte de que veíamos el tema del diálogo con los maestros, el pago, la modificación del presupuesto para cumplir con la promotora de inicial, salir a provincia, liderar un ministerio. Encontramos que había una gran cantidad de textos ya repartidos que tenían errores tipográficos y ortográficos. Y había una gran cantidad de textos que todavía no se habían repartido. Vine acá a la Comisión de Educación, informamos, nos pusimos de acuerdo en la época de la presidencia de la congresista Paloma Noceda y decidimos ser fe de ratas y mandar oficio a los colegios para que esto se subsane, porque de lo contrario se iba a perder algo así como 150 millones de soles o algo más. Eso fue la solución al problema. La otra fue que los especialistas y directivos involucrados dejaron el ministerio. Algunos renunciaron, otros se les pidió la renuncia. Y se hizo una investigación para continuar en el órgano de control interno que se presentó más o menos en febrero al órgano de control interno. Más no le puedo informar, como usted supondrá y supondrán todos los congresistas, nosotros fuimos ministros en acción hasta mediados de marzo, y con todas estas cosas que tenía de inestabilidad el gobierno, el presidente PPK, a quien saludo y espero su pronta mejoría, a quien yo conocí cuando me nombró ministro, logramos darle tiempo a cosas prioritarias, pero creo que la Oficina de Control Interno podría darle los detalles de lo que se avanzó. Ya nosotros estamos fuera del ministerio más de un año. Para que responda. Pregunte. La participación de los padres. Vamos con ellos ahora. Con la desactivación en el 2015 de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Minedu, ¿cree usted que se afectó la participación de los padres de familia a fin de mejorar la convivencia escolar y además poder generar un compromiso activo de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos? Para que responda. Yo creo que sí. No solamente la Dirección Nacional de Tutoría, sino la Dirección de Educación Ambiental. También hay un desorden donde hay 2 oficinas para infraestructura y el carácter más administrativo de gestión y no educativo y pedagógico, como el caso de poner a un costadito la educación básica alternativa y la educación básica especial, que ya contesté. Pero lo que realmente debe tenerse en cuenta es que todo esto tenía que estar vinculado a la participación de los padres de familia, como ya hemos dicho, pero también tenía que estar vinculado a un Ministerio de Educación que pueda orientarse en un marco de continuidad y cambio. Para que continúe. En una entrevista, usted expresó como un logro de su gestión la gran movilización educativa de maestros, padres de familia, funcionarios y directores. ¿En qué consistió esta movilización educativa? Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Primero, cuando llegamos, yo planteé poner orden en el ministerio, recobrar el principio de autoridad para mantener el diálogo. Y dialogamos con las dirigencias de todos los maestros, naturalmente teniendo en cuenta que el órgano, el sindicato formal, era el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Pero
así como dialogamos con ellos, dialogamos con padres de familia, con ONG, con el Consejo, y veníamos acá a la Comisión de Educación muy frecuentemente. Pero nosotros nos dimos cuenta que la huelga del 2017 había sido una búsqueda de dignidad del magisterio, por este maltrato de los monitores, no todos, pero de un sector que va a los colegios y no toma en cuenta que los directores y docentes es gente que ha estudiado 5 años y tiene un montón de experiencia. Entonces el acompañamiento debe ser horizontal, respetuoso, que creo que se está mejorando ahora. En ese marco salimos a las escuelas y salimos en las grandes movilizaciones educativas, una en noviembre, pero ojo, no solamente salía el ministro, salían los viceministros, la secretaria general, para que sepa cuál es la realidad, el secretario de Planificación Estratégica, el director de presupuesto, todos. Una semana, así como usted tiene representación, una semana. A la radio, a conversar con los maestros, a acercarse a los padres de familia. Yo hice una gira a la Amazonía y otra al norte, ya no tuve más tiempo, 2 giras al norte, una gira a la Amazonía y una parcial en otras regiones, pero los funcionarios salieron 2 veces. Y una de las cosas fundamentales que yo recuerdo, y mi esposa se molestaba, porque todos los días a las 6 de la mañana yo tenía entrevistas con las radios locales de todas las regiones. Y hablaba con maestros, más o menos tuve unos 30 programas. A veces entraba a las 6 y a las 7. Porque una cosa pues son los programas limeños y otra cosa son los noticieros en las regiones. Pero además de eso, nos reuníamos con los comités regionales, sindicales, con los directores, con asociaciones de padres de familia. Esa gran movilización permitió primero terminar bien el año escolar. No bien, pues, lo mejor que se pueda. Y garantizar el buen año escolar 2018. ¿Por qué? Nosotros teníamos la seguridad que en el 2018 las huelgas no iban a tener éxito. Además, lo que hemos sido sindicalistas, profesor Ochoa, con permiso suyo, sabemos que nunca ha ido huelgas grandes seguidas, y usted también, y todos los maestros lo sabemos. Pero el esfuerzo del Estado por mejorar las condiciones y explicándoles a los maestros, no teníamos la seguridad que no había motivo para que los maestros escuchen cualquier predicamento radical e inadmisible. Y así fue. Lanzaron la huelga el profesor Castillo y fracasó. Lanzó la huelga el dirigente del Cusco y fracasó. ¿Por qué fracasó? Entre otras razones, porque los maestros asumieron con responsabilidad que el Estado y el Ministerio había hecho lo más que podía para ese año. En eso, creo que las movilizaciones educativas ayudaron mucho, pero tengo que ser justo, así como le reclamo al ministro Alfaro, que todo tiró al tacho, lo cual no me parece justo, pero en fin, es su decisión. Tengo que reconocer que el ministro Alfaro mantuvo el principio de autoridad y el diálogo para que esto que habíamos trabajado continúe durante el 2018. Sí, para que continúe. Aun cuando, permítame, tiene la interrupción con usted. aun cuando hay una discrepancia absoluta, doctor Wexler, porque ese principio de autoridad significa hasta el momento persecución a los maestros de su derecho a huelga. Ahí sí permítame discrepar plena y amplia y radicalmente, porque en estos momentos incluso el gobernador de Pucallpa, creo, Loreto, tuvo que sacar una resolución, no sé, dejando sin efecto la persecución a los maestros, que hasta este momento siguen sufriendo y viviendo los maestros, pese a que se les descontó
se les descontó por la huelga, ahora están viviendo procesos sobre los cuales incluso se les separa. Entonces, un principio de autoridad, supuestamente el señor Alfaro, que la rechazo radicalmente, pero se ha convertido en una persecución magisterial. Muchas gracias. Para que continúe. ¿Puedo responder? Sí, para mencionar las licencias que acaban de llegar: licencia de la congresista Katia Filbonio, Lisbeth Robles, Jorge Meléndez, Ediberto Curro, Carlos Domínguez y Gladys Andrade. Para que continúe. Gracias, Presidenta. Congresista Ochoa, maestro Ochoa, nosotros somos maestros. Cuando yo me refiero al liderazgo y al principio de autoridad, no me refiero a actos de abuso a los cuales usted se está refiriendo. Lo que sí quiero decirle, yo el año 71 era maestro en la gran unidad escolar, porque algunos creen que he sido burócrata del ministerio. Nosotros hemos sido maestros, igual que muchos de ustedes. Yo era profesor en el colegio Ignacio Merino, y como hablaba, pues ha salido de la cantuta, ustedes saben cómo es, me eligieron secretario general del sindicato, ganándole a todos los grupos que habían ahí. Bueno, y yo recuerdo que hubo una huelga en 2071, en 1971. En ese momento, y seguro ustedes, maestros, cuando uno va a una lucha, cuando uno está convencido que está reclamando por justas reivindicaciones, uno sabe que se expone a que le descuenten. En esa época, los maestros, y actualmente hay muchos maestros, íbamos a decir: yo me voy a la huelga, la lucha continúa, pero que me sigan pagando. Eso no es un comportamiento ético. Y le digo con todo el cariño y afecto que le tengo a los maestros, que no son los maestros, que son algunos dirigentes. Sin embargo, en nuestra gestión nosotros pagamos casi un 70% de horas de recuperación. Pero sí creo, lo digo con la mayor cordialidad, que hay algunos dirigentes sindicales que hablan de lucha, pero quieren que les paguen puntualmente. Eso que iba a ocurrir, profesor Ochoa, con su permiso, en la época del profesor Armacanqui, del profesor Horacio Ceballos, el 68, y cuando usted era dirigente también, antes de ser director regional, y modestamente cuando yo era maestro de aula también. Así que principio de autoridad en el buen sentido de la palabra. Para que continúe. Maestro Wexler, constructivismo. Quiero entender que este es el fundamento teórico del enfoque de género. A nivel científico ha sido superado en varios ámbitos académicos. Por ejemplo, en la lingüística, el generativismo formulado por Noam Chomsky en el año 56 discrepa radicalmente contra el presupuesto de que el lenguaje sería algo aprendido o construido, y demuestra que el lenguaje es un instinto humano y que tiene en el cerebro una estructura biológica en las áreas de Wernicke y Broca. A partir de ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿por qué insistir en un enfoque cuyos presupuestos carecen de cientificidad y desconocen la programación biológica del ser humano? Me refiero a enfoque de género. Para que responda. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta y con todo gusto le voy a preguntar. Yo soy muy respetuoso de todas las opiniones,
soy muy respetuoso de todas las posiciones sobre este y otro tema. Pero como lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, yo he trabajado inclusive en el 2004 sobre la equidad e igualdad de género, entendido como igualdad de derechos para varones y mujeres, por una educación contra la violencia y los estereotipos contra la mujer, y por una educación igualitaria que respete la diversidad, entre ellos a las personas por su orientación sexual. Y también soy partidario de una educación sexual con enfoque biológico reproductivo, socioafectivo y ético-moral, con la participación de los padres fundamentalmente en el colegio. No quisiera entrar en el detalle, pero creo que el Ministerio y los líderes sociales y gestores deberían hacer un esfuerzo para no polarizar en el tema, porque al final de cuentas los chicos son los que no están tratando estos temas con la participación del hogar, y entonces entramos ya casi a 3 o 4 años que principios que podemos discrepar en algunas cosas o podemos estar de acuerdo no se llevan a la práctica. Entonces yo solicito, propongo que esto se trabaje en los colegios con padres, profesores, psicólogos, para tratar de hacer una educación sexual responsable, saludable, plena, como ya he dicho antes. Y también hay que promover una cultura permanente contra la discriminación, el odio y la violencia contra todas las personas, independiente de su consideración, incluyendo las personas por su orientación sexual. No soy partidario de la polarización y de los fanatismos. Soy partidario del diálogo, de la concertación, para que nuestros alumnos se desarrollen una formación moderna e integral. Seguramente que en algún momento podríamos tener la oportunidad para hablar sobre aspectos conceptuales y técnicos que usted ha propuesto, pero yo me puedo quedar acá, pero a las 2 de la tarde ustedes tienen que hacer, yo tengo que ir a mi médico a chequearme el bobo. La última intervención de la congresista Tamar. Gracias por su paciencia. No, al contrario. No sabe usted, perdón, lo contento que estoy. Nosotros también. Después de 4 meses de estar en... Mejor no te cuento, porque... Hablamos después. Después. Exministro, usted hablaba hacía mucho énfasis respecto al ente rector del Minedu. Y hemos escuchado toda la gestión Alfaro, el Minedu es el ente rector, y todo lo demás respecto al reclamo de los padres de familia de intervenir en la educación de sus hijos. Ahora yo escuché algo muy interesante de parte de usted, es que si bien es cierto, el Ministerio de Educación es el ente rector para formular las políticas educativas en un país, estos también deben consultar a directores, maestros, comunidad educativa y otros actores de la educación. ¿Hay algún sustento legal en el Ministerio de Educación que ampare ese presupuesto que ahora usted nos trae acá, del hecho de consultar a padres de familia? Yo creo firmemente, todos somos iguales ante la ley, y respeto y coincido con su pensamiento, todos somos iguales. Pero también la misma Constitución señala que los papás, artículo 13, tenían el derecho constitucional de participar en la educación de sus hijos. Por ello es esta serie de conflictos que se ha dado en todo este tiempo, que si yo hubiera estado en los zapatos de algún ministro, yo hubiera dicho, caramba, esto es la oportunidad de oro, que yo buscaba que los padres al fin quieran intervenir en la educación de sus hijos, porque como maestros también sabemos que a veces hay que traer a los padres de las orejas para que participen en nuestras sesiones de aula y todo lo demás. Entonces, ahí más o menos mi pregunta. Para que responda. Con todo gusto.
Mire, congresista, presidente, señores congresistas, yo hubiese preferido, y usted me conoce, se lo voy a decir con toda franqueza, hubiese preferido que el Poder Judicial no intervenga, porque el ministerio es el órgano rector, yo soy viceministro, ministro, hay que respetar la rectoría, porque mañana también alguien puede cuestionar el tema de matemática, el tema de ciencias naturales y el Poder Judicial va a hacerlo. Es por principio. Sin embargo, el ministerio en sus políticas educativas y en sus políticas curriculares debe consultar a maestros, sobre todo, a directores de colegios, también a expertos, a especialistas de ONG, también a especialistas de órganos de cooperación internacional, pero sobre todo a la comunidad educativa. O sea, la rectoría no implica tampoco una postura dictatorial del Ministerio de Educación, de ninguna manera. La rectoría implica que tiene que asumir la responsabilidad, pero teniendo en cuenta lo que más conviene a los alumnos, las pedagogías modernas y los principios rectores de equidad, de igualdad, de calidad y de valoración de la diversidad, pero sin dejar de tener en cuenta el rol importante del hogar, el rol importante de la comunidad educadora y desde luego de los maestros, de los tutores. De tal manera que nosotros estábamos trabajando pues el reajuste del currículo para consultarlo, ponerlo en la web. Y ahí juega un rol importante también el Consejo Nacional de Educación. Gracias. Si no hay alguna pregunta, congresista Martínez Lizana.